Boom, 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 como uno tras otro. Y el hombre cayó al suelo, y entonces vi la mano de mi padre. Con solo 5 años, Rita Gigante vio cómo la sangre le goteaba en los pies mientras golpeaban a un hombre cerca de ella. El exmarido de Constance Castellano fue asesinado por orden de su padre, John Gotti, y ella lo demandó posteriormente por $100 millones. En este video nos adentramos en las vidas de las hijas de los jefes de la mafia y en lo que han estado haciendo. Lucia Riina. Nuestra primera historia nos lleva a París, donde una joven llamada Lucia Riina ha estado tratando de construir una vida lo más alejada posible del legado sangriento de su padre. Lucia Riina, nacida el 11 de abril de 1980, en Corleone, Sicilia, es la hija menor de Salvatore Totò Riina, una de las figuras más notorias de la historia del crimen organizado. Salvatore Riina, conocido como La Bestia o Il Capo dei Capi, el jefe de jefes, era el líder del clan Corleonesi dentro de la Cosa Nostra. Su reinado de terror alcanzó su punto álgido a principios de la década de 1990 con una serie de brutales asesinatos que conmocionaron a Italia y al mundo entero. Orquestó los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, ataques que marcaron algunos de los capítulos más oscuros de la lucha de Italia contra el crimen organizado. Tras ser detenido en 1993, pasó el resto de su vida en prisión y murió el 17 de noviembre de 2017 a los 87 años. Para Lucia, crecer en Corleone, la misma localidad que inspiró a Mario Puzo para crear la familia Corleone de El Padrino, significó vivir bajo la sombra constante de la infamia de su padre. Creció en una localidad famosa por sus vínculos con la mafia, siendo la menor de 4 hermanos, entre los que se encuentran Giovanni y Giuseppe, ambos seguidores de los pasos de su padre y con antecedentes penales. Me siento honrada de llamarme Silù Felice, porque es el nombre de mi padre, y estoy feliz con él. Es el nombre de la familia de mi padre. Imagino que cualquier niño que ama a sus padres no cambiaría el nombre de su familia. Esta declaración, realizada durante una entrevista en la televisión suiza, desató una controversia inmediata en toda Italia. En su primera entrevista televisada en 2013 con la televisión suiza, expresó su orgullo por su apellido, diciendo: «Me siento honrada de llamarme así, Riina, y feliz porque es el nombre de mi padre», al tiempo que ofrecía sus condolencias a las víctimas. Esta entrevista desató una oleada de indignación, y los grupos de defensa de los derechos de las víctimas amenazaron con emprender acciones legales. Pero la historia de Lucia es mucho más compleja que una simple declaración controvertida. Ha desarrollado una carrera como pintora, una pasión que cultivó desde niña, utilizando su arte como medio de expresión personal y como forma de distanciarse de las actividades delictivas de su familia. Su trayectoria artística la llevó a tomar una decisión dramática que cambiaría su vida para siempre. En 2018, en busca de nuevas oportunidades y un nuevo comienzo, Lucia se mudó a París con su esposo, Vincenzo Bellomo, y su hija. Esta mudanza fue facilitada por Pascal Fratellini, propietario de un club nocturno parisino que había comprado algunos de sus cuadros y le ofreció un pequeño departamento y un puesto en su restaurante. Sin embargo, la aventura del restaurante se convirtió en una fuente de controversia renovada. En noviembre de 2018, trabajó en un restaurante llamado Corleone by Lucia Riina, situado en la Rue Daru, en el 8º arrondissement. El establecimiento, especializado en cocina siciliana, exhibía sus lienzos y el escudo de Corleone, pero fue objeto de importantes críticas en Italia por parecer que explotaba la notoriedad de su padre. En respuesta a las críticas, Lucia retiró su nombre del letrero y la publicidad del restaurante, haciendo hincapié en su deseo de ser reconocida como artista, no como descendiente de la mafia. En una entrevista concedida en 2019 a Le Parisien, aclaró su postura. «Mi padre, Totò Riina, tiene su historia, yo tengo la mía. Quiero que se me conozca por lo que soy sin tener que cambiar de nombre». Las presiones financieras a las que se enfrenta la familia Riina han sido inmensas. En 2017, las autoridades sicilianas se negaron a pagar a Lucia la bonificación por nacimiento italiana tras dar a luz, alegando las conexiones mafiosas de su familia. Además, la agencia tributaria siciliana exigió a la familia Riina 2 millones de euros para cubrir los gastos de prisión de Salvatore, una medida impugnada por su abogado por carecer de fundamento jurídico. Mientras Lucia buscaba un nuevo comienzo en las galerías de arte de París, otra hija del crimen organizado luchaba contra los fantasmas de su pasado al otro lado del Atlántico. Rita Gigante. Desde las calles de Greenwich Village hasta el diván del terapeuta, la historia de Rita Gigante es una historia de trauma, identidad y, en última instancia,
Sanación. Rita Gigante es la hija menor de Vincent el Barbilla Gigante, quien lideró la familia mafiosa genovese y fue jefe de las 5 familias mafiosas de Nueva York durante décadas. Vincent Gigante era conocido por uno de los engaños más elaborados y duraderos de la historia del crimen organizado. Durante casi 3 décadas, fingió una enfermedad mental para evitar ser procesado, caminando por las calles de la ciudad de Nueva York en pijama y hablando con los parquímetros. Todo ello mientras dirigía en secreto una de las familias mafiosas más poderosas de Estados Unidos. Cuando tenía 6 meses, mi papá decidió que nos mudáramos a Nueva Jersey, y mi mamá pudo elegir la casa que quisiera. Acabamos mudándonos a Old Japan, Nueva Jersey, que probablemente fue lo mejor que nos pudo pasar, porque mi papá, siendo quien era el jefe de la familia genovese en Manhattan, pero también era el jefe de la comisión. La infancia de Rita estuvo marcada por una atmósfera de secretismo y miedo que ella no podía entender en aquel momento. Creció viviendo a ambos lados del puente George Washington, la mitad de su vida en Nueva Jersey y la otra mitad en Nueva York, en la calle Sullivan, en Greenwich Village, con su papá. La familia vivía en lo que parecía ser una situación modesta, pero bajo la superficie se gestaba algo mucho más siniestro. El momento más traumático de la joven vida de Rita llegó cuando solo tenía 5 años, una experiencia que la perseguiría durante décadas. Estaba debajo de la mesa y se oía música italiana de fondo. De repente, oigo un alboroto. Y oigo que traen a un hombre al que van a golpear. Y de repente oigo los golpes. Boom, 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 uno tras otro. Y el hombre cae al suelo y entonces veo la mano de mi padre. Y la sangre empieza a gotear sobre mí, sobre mis pies. Y empiezo a temblar sin poder controlarme. Esta violenta escena, presenciada desde debajo de la mesa del comedor de su abuela, marcaría el comienzo de la lucha de Rita contra la ansiedad, los ataques de pánico y diversos problemas de salud mental. No supo cuál era la verdadera ocupación de su padre hasta los 16 años, pero incluso de niña sabía que algo no iba bien en su familia. No quería formar parte de ese mundo. Quería a mi papá, pero desde muy pequeña sabía que algo no estaba bien. No supe a qué se dedicaba hasta los 16 años, pero los niños pequeños saben cosas. No saben necesariamente cómo las saben, pero saben con certeza que algo no está bien. Las luchas personales de Rita iban mucho más allá de las actividades delictivas de su padre. A medida que crecía, luchaba con su identidad sexual en un hogar italiano estrictamente católico. A los 11 años, sabía que era gay, ¿verdad? Lo sentía en mis huesos. Lo sabía. Nunca iba a estar con un hombre. Cuando finalmente encontró el valor para salir del closet ante sus padres a los 19 años, la respuesta fue devastadora. Y les dije que era lesbiana. Les dije que me gustaban las mujeres. Él solo me miró y me dijo que muchos chicos de mi edad, chicos, 19 años, muchos chicos de mi edad pasan por esto, que era solo algo por lo que estaba pasando. Me dijo que estaba experimentando, que no pasaba nada, que me iba a casar, que iba a tener hijos. El rechazo obligó a Rita a volver al armario durante varios años más, lo que agravó su angustia psicológica. Sufría de TOC, ansiedad, depresión y violencia, lo que atribuye al estrés y al secretismo de la vida de su familia. El camino de Rita hacia la curación comenzó cuando se sometió a terapia a los 19 años. A los 19 años me sometí a terapia, y fue la primera vez en 19 años. Bueno, primero me dijeron que no hablara de mi familia, que solo hablara de mi ansiedad. Después de 3 sesiones en las que me interrogaron, finalmente dije, está bien, esto es lo que hay. Y le conté quién era mi padre, y cuál era la situación, y de repente fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Tras la muerte de su padre en 2005, Rita emprendió una transformación extraordinaria. Estudió fisiología del ejercicio y se convirtió en terapeuta de masajes, titulada y maestra de Reiki. En 2010, fundó Collective Healing Network, que imparte sesiones de sanación mensuales en Nueva York y Nueva Jersey. El viaje espiritual de Rita la llevó a descubrir lo que ella cree que son habilidades psíquicas. Ahora trabaja como medium psíquica y sanadora, y tiene una consulta privada en las afueras de Nueva York que se centra en varios métodos de sanación, como la terapia energética, la sanación intuitiva, el asesoramiento espiritual, la terapia de sonido y las lecturas de ángeles. En 2012, Rita publicó sus memorias, The Godfather's Daughter, An Unlikely Story of Love, Healing and Redemption, La hija del padrino, una historia improbable de amor, sanación y redención, en las que detalla sus luchas y su camino hacia la sanación. El libro explora temas como el engaño, la honestidad, la violencia, el amor, la enfermedad y la sanación, y ofrece un relato de primera mano del impacto de la vida de la mafia en su familia. Quizás lo más notable es que Rita afirma haberse reconciliado con el espíritu de su padre después de su muerte,
Y él me dice, disculpándose profusamente, «Me equivoqué. Hice esto. Hice aquello. Tenías razón. Cometí muchos errores. Hice mucho daño a tu madre». Y miró lo que se llama el repaso de tu vida cuando llegas al mundo espiritual. Y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Su ego pudo más que él y lo admitió todo. En 2013, se casó con su novia de toda la vida, Bobby Sterchele, y sigue compartiendo su historia a través de entrevistas y podcasts. Entre sus entrevistas recientes se encuentra un episodio del 24 de enero de 2025 del podcast Sisters Cracking Up, en el que habló de su transformación de hija de un jefe del crimen a sanadora espiritual, centrada en la aceptación, la redención y el perdón. Mientras que Rita se alejó de los focos y se adentró en el mundo de la espiritualidad, la siguiente hija de nuestra lista hizo todo lo contrario. Abrazó la fama, se apoyó en el legado y construyó una marca a partir de su famoso apellido. Hablemos de Victoria Gotti. Ninguna discusión sobre las hijas de la mafia estaría completa sin Victoria Gotti, posiblemente la más famosa y mediática de todas las mujeres de nuestra lista. Nacida el 8 de noviembre de 1962 en Brooklyn, Nueva York, Victoria es hija de John Gotti, el famoso jefe de la familia mafiosa Gambino, conocido como el Don Elegante y el Don Teflón, por su aspecto elegante y su habilidad para escapar de la condena. John Gotti fue quizás el mafioso más famoso de los medios de comunicación del siglo XX. Un hombre cuyo extravagante estilo de vida y victorias en los tribunales lo convirtieron en un nombre muy conocido en la década de 1980 y principios de la de 1990. Su hija Victoria heredaría no solo su nombre, sino también su talento para la publicidad y la atención de los medios. Victoria creció en un hogar modesto en Howard Beach, Nueva York, junto a sus hermanos Angela, John Jr., Frank y Peter. Descrita como tímida, era una estudiante brillante que se saltó 2 cursos y entró en la Universidad de St. John's a los 15 años, aunque más tarde la abandonó. La familia sufrió una tragedia cuando su hermano Frank murió en un accidente de moto en 1980, un suceso que afectó profundamente a toda la familia. A diferencia de muchas hijas de mafiosos que rehuyen los focos, Victoria los aceptó. Su carrera literaria comenzó con Women and Mitral Valve Prolapse, 1995, inspirada en su propio problema de salud. Luego pasó a la ficción con The Don's Daughter, 2001, una novela de suspense que fue un éxito de ventas. A diferencia de muchas hijas de mafiosos que rehuyen los focos, Victoria los acogió con los brazos abiertos. Su carrera como escritora comenzó con Women and Mitral Valve Prolapse, 1995, inspirada en su propio estado de salud. Luego pasó a la ficción con novelas de misterio, y más tarde escribió sus memorias, que ofrecen una visión de su vida como una Gotti. La vida personal de Victoria ha estado marcada tanto por el triunfo como por la tragedia. En 1984, se casó con Carmine Agnello, a pesar de la desaprobación de sus padres. La pareja tuvo 3 hijos y una hija que nació muerta, pero su matrimonio se vería puesto a prueba por las actividades delictivas de Carmine. La condena de Agnello, en 2000 por extorsión, llevó a su divorcio, en 2003. Victoria saltó a la fama gracias a su reality show Growing Up Gotti, que se emitió en AIE entre 2004 y 2005. El programa seguía su vida como madre soltera criando a sus 3 hijos en su mansión de 7 habitaciones en Long Island, ofreciendo a los espectadores una visión de lo que ella describía como los aspectos más mundanos de la vida en una famosa familia mafiosa. Pero la relación de Victoria con los medios de comunicación no siempre ha sido fácil. En agosto de 2005 anunció que tenía cáncer de mama, pero más tarde se aclaró que se trataba de células precancerosas, lo que provocó una controversia cuando su publicista dimitió, acusándola de exagerar el diagnóstico. Victoria negó estas acusaciones y afirmó que su crisis de salud era real. Victoria Gotti es la hija del jefe, así que creo que ella será la persona más indicada para aconsejarme sobre cómo controlar a estas mujeres. Esta cita, de un episodio de Mob Wives, en el que Big Ang busca el consejo de Victoria, ilustra el respeto y la autoridad que Victoria inspira en el mundo de las familias del crimen organizado. Sus consejos durante la reunión revelan su comprensión de la compleja dinámica que existe en estos círculos. La perspicacia empresarial de Victoria va más allá del mundo del entretenimiento. En diciembre de 2023, vendió 9 propiedades en la ciudad de Nueva York por $36 millones, lo que demuestra su importante actividad financiera y su perspicacia empresarial. Sin embargo, la familia Gotti sigue enfrentándose a problemas legales. En 2024, las empresas de la familia Gotti fueron condenadas a pagar $210,000 en multas y a limpiar los productos químicos tóxicos de un depósito de chatarra de Queens.
Más devastador aún para Victoria, su nieto, Carmine G. Agnello Jr., se declaró culpable de fraude electrónico por cobrar fraudulentamente más de $1 millón en préstamos de ayuda por la COVID-19 en septiembre de 2024. A pesar de estos retos, Victoria sigue activa en la vida pública. A junio de 2025, sigue activa en las redes sociales, con una publicación en Instagram el 15 de junio de 2025, en la que le desea a su hijo John un feliz Día del Padre. Las memorias de Victoria, This Family of Mine, What It Was Like Growing Up Gotti, 2009, fueron adaptadas a una película de Lifetime, Victoria Gotti, My Father's Daughter, 2019, en la que participó como narradora, co-guionista y productora ejecutiva. A través de sus diversas iniciativas en los medios de comunicación, Victoria ha buscado constantemente presentar una visión más humanizada de su familia, haciendo hincapié en los momentos cotidianos en medio de circunstancias extraordinarias. Pero no todas las hijas de Gotti ansiaban las cámaras y los contratos editoriales. Mientras Victoria construía un imperio mediático, su hermana optó por permanecer en la sombra. Angela Gotti puede ser menos conocida, pero su lealtad a la familia y su espíritu emprendedor cuentan una historia más discreta, pero igualmente fascinante. Angela Gotti. Mientras su hermana Victoria buscaba la fama y la atención de los medios, Angel Gotti, nacida en 1961, eligió un camino muy diferente como la hija mayor de John Gotti. Mientras Victoria disfrutaba de la fama, Angela se retiró a una vida más privada, convirtiéndose en empresaria y defensora acérrima del legado de su familia desde detrás de las cámaras. Angela nació en Queens, Nueva York, y es la mayor de 5 hermanos: Victoria, John Jr., Frank, fallecido en 1980, y Peter. Crecer como la hija mayor de una familia mafiosa tan conocida conllevaba unas presiones y responsabilidades únicas que moldearon su forma de ver la vida. A diferencia de Victoria, que convirtió el apellido de su familia en una marca, Angela ha mantenido un perfil mucho más bajo a lo largo de su vida. Sin embargo, ha defendido con igual pasión la imagen y el legado de su padre. En 2001, lanzó un sitio web para refutar las noticias negativas de los medios de comunicación sobre su padre durante su confinamiento en régimen de aislamiento y su lucha contra el cáncer. La emotiva implicación de Angela en su familia quedó claramente patente durante el proceso judicial contra su hermano John Jr. Asistió regularmente a las vistas del juicio de John Jr., mostrando su apoyo emocional, y se informó de que rompió a llorar durante las vistas. Estos momentos revelaron el profundo impacto personal que los problemas legales de la familia seguían teniendo en todos los hijos de Gotti. En 2013, Angela demostró su espíritu emprendedor al lanzar Angel Gotti Footwear, una empresa especializada en chanclas y sandalias decoradas a mano. Esta iniciativa reflejaba su deseo de establecer una identidad independiente del legado criminal de su padre, centrándose en la creatividad y la visión para los negocios. Más tarde, el negocio se amplió a los bolsos, lo que demostró la ambición de Angela de construir una empresa legítima. Sin embargo, la vida de Angela no ha estado exenta de controversias y desafíos. A principios de 2022, Angela y su hijo Frankie se vieron envueltos en una disputa legal de gran repercusión mediática, en la que demandaron a Gene Borrello, un antiguo gángster de la familia mafiosa Bonanno, por $10 millones por acoso en línea. Acusaron a Borrello de colocar sus rostros en contenido para adultos y compartir fotos falsificadas, un caso que puso de relieve los retos a los que se enfrentan las familias mafiosas en la era digital. La vida personal de Angela también ha sido objeto de cierta confusión y controversia. Varias fuentes indican que tiene 2 hijos, Frankie Gotti Albano y Victoria Gotti Albano, fruto de su relación con Luis Albano, un ejecutivo de una empresa de camiones que ya ha fallecido. Sin embargo, algunas fuentes niegan la existencia de una hija, lo que crea incertidumbre en torno a los detalles de su familia. Frankie es conocido como presentador de Twitch y representa a una nueva generación de la familia Gotti que ha abrazado las plataformas digitales y la tecnología moderna, muy lejos del mundo tradicional del crimen organizado de su abuelo. Angela mantiene una presencia activa en las redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, donde comparte novedades sobre su familia y muestra su apoyo a la carrera boxística de su sobrino John Gotti III. Su presencia en las redes sociales ofrece información sobre su vida personal, aunque sigue estando menos expuesta que su hermana Victoria. El contraste entre Angela y Victoria ilustra las diferentes formas en que los hijos de personajes famosos pueden elegir gestionar la fama heredada. Mientras que Victoria aprovechó su nombre para triunfar en los medios de comunicación, Angela se ha centrado en crear negocios legítimos y mantener los lazos familiares lejos de la atención pública.
A fecha de 19 de junio de 2025, Angela Gotti sigue llevando una vida relativamente privada, sin noticias recientes que la mencionen específicamente, lo que sugiere que prefiere mantenerse alejada de los focos. Parece centrada en sus hijos, sus negocios y el apoyo a sus familiares, manteniendo el perfil bajo que ha cultivado a lo largo de su vida adulta. Mientras las hermanas Gotti elegían caminos divergentes, otra mujer relacionada con la realeza de la mafia navegaba por su propio viaje trágico, marcado por los lazos familiares y el derramamiento de sangre literal. Constance Castellano, hija del asesinado jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, fue testigo de primera mano de cómo el amor, el poder y la venganza chocan en los bajos fondos. Constance Castellano. De todas las hijas que hemos mencionado, quizá ninguna sea tan enigmática como Constance Castellano, hija de Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino que precedió a John Gotti. Constance, nacida en 1945, era hija de Paul Castellano y su esposa, Nina Mano, lo que la convertía en la menor de 4 hermanos, con 3 hermanos mayores. Paul Castellano, conocido como Big Paul, era un jefe mafioso muy diferente al extravagante John Gotti, quien acabaría orquestando su asesinato. Castellano se centraba principalmente en negocios legales y era conocido por su preferencia por los delitos de cuello blanco frente a las actividades violentas en las calles que caracterizaban a otros mafiosos. Sucedió a Carlo Gambino como jefe de la familia Gambino en 1976 y fue asesinado en 1985 en uno de los asesinatos más impactantes de la historia del crimen organizado. La vida de Constance estuvo trágicamente marcada por la violencia desde una edad temprana. Se casó por primera vez con Frank Amato a principios de la década de 1960, en una boda tradicional al estilo siciliano a la que asistieron muchos poderosos mafiosos de la familia Gambino. Sin embargo, su matrimonio fue problemático desde el principio, con razones que se atribuyen al maltrato conyugal y la infidelidad, lo que llevó a su divorcio en 1973. La historia da aquí un giro oscuro, ya que el destino de Frank Amato quedó sellado por su conexión con la familia Castellano. Amato fue atraído al Gemini Lounge de Brooklyn y asesinado en septiembre de 1980 por orden de Paul Castellano. Esta no fue la única violencia que afectaría a la vida personal de Constance. Su padre también ordenó presuntamente el asesinato de Vito Borelli, el novio de Constance, en 1975, porque Borelli lo comparó con Frank Perdue, el propietario de Perdue Farms, un insulto que le costó la vida a Borelli. Estas tragedias personales ilustran la brutal realidad de la vida dentro de las familias del crimen organizado, donde las relaciones personales pueden convertirse en cuestiones de vida o muerte según los caprichos y las ofensas percibidas por el patriarca. Tras el trágico final de su primer matrimonio, Constance se volvió a casar con Joseph Catalanotti, un socio comercial y presunto miembro de la mafia. Juntos tuvieron una hija llamada Andrea y vivieron en una modesta mansión en Todd Hill, Staten Island, cerca de la casa familiar. A diferencia de otras hijas de mafiosos que se distanciaron de los negocios familiares, Constance participó activamente en los negocios legítimos de su padre, trabajando como secretaria en Dial Poultry, que suministraba apoyo a cadenas de comida rápida como Kentucky Fried Chicken y McDonald's, y ayudando a gestionar sus propiedades inmobiliarias e inversiones. Cuando su padre fue asesinado por la banda de John Gotti, en diciembre de 1985, Constance se vio envuelta en las secuelas legales. En 1987, tras el asesinato de su padre, Constance testificó contra John Gotti. Cuando su padre fue asesinado por la banda de John Gotti en diciembre de 1985, Constance se vio envuelta en las secuelas legales. En 1987, tras el asesinato de su padre, Constance testificó contra John Gotti, proporcionando información sobre el funcionamiento interno de la familia Gambino. También intentó obtener justicia a través de los tribunales civiles, demandando a Gotti por $100 millones, alegando daños emocionales, pero el caso fue finalmente desestimado. Constance hizo algunas apariciones públicas en documentales de televisión, apareciendo como Self, Paul Castellano's Daughter, en The Final Report, en 2006, y Network First, en 1994. Estas apariciones permitieron vislumbrar su perspectiva sobre el legado de su padre y el impacto de su asesinato. Sin embargo, la situación actual de Constance sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de esta historia. Algunas fuentes afirman que murió en 2017 de cáncer y que fue enterrada en el cementerio Moravian, en Staten Island. Pero esto no puede confirmarse a través de fuentes fiables ni de registros oficiales, como obituarios. La falta de registros públicos definitivos deja abierta la posibilidad de que siga viva, llevando una vida privada lejos del escrutinio público.
Mientras la vida de Constance se desarrollaba entre acuerdos en salas de juntas y batallas en los tribunales, nuestra historia final pertenece a alguien que eligió el silencio. Un nombre que rara vez se oye, un rostro que apenas se ve. Marie Genovese, la hijastra de uno de los jefes mafiosos más temidos de la historia de Estados Unidos, llevó en silencio el peso de un legado violento. Marie Genovese. Nuestra última historia nos lleva a la que quizás sea la figura más privada de nuestra lista. Marie Genovese, cuya conexión con el crimen organizado vino a través de su padrastro y no de su padre biológico. Marie nació el 27 de febrero de 1927 en la ciudad de Nueva York, hija de Anna Petillo y Gerard Bernotico, lo que hace que su historia sea única entre las hijas que hemos examinado. Las trágicas circunstancias que llevaron a Marie a la familia Genovese comenzaron con la violencia, como solía ocurrir en estas historias. Su padre, Gerard Bernotico, fue asesinado en 1932, un suceso que se cree relacionado con actividades mafiosas. Tras esta tragedia, su madre, Anna, se casó con Vito Genovese el 28 de marzo de 1932, solo 12 días después de la muerte de Bernotico, integrando a Marie en una de las familias mafiosas más poderosas de Estados Unidos. Vito Genovese fue una figura clave del crimen organizado estadounidense, que saltó a la fama gracias a sus alianzas con personajes como Lucky Luciano, y se involucró en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión. Lideró la familia Genovese, una de las 5 familias de la mafia de Nueva York, y su influencia se extendió mucho más allá de las actividades tradicionales del crimen organizado. Anna Petillo, la madre de Marie, fue una figura notable que merece ser reconocida en esta historia. Anna era conocida por regentar clubes nocturnos en Greenwich Village y por ser una pieza clave de la escena drag de Nueva York. Su independencia y su fuerte personalidad la llevarían más tarde a uno de los divorcios más dramáticos de la historia del crimen organizado. Marie se crió en esta familia mixta, junto a sus medio hermanos, Nancy y Phil, del matrimonio de Anna con Vito. La familia vivió en varios lugares, incluida una mansión en Middletown Township, Nueva Jersey, ya que Vito intentaba proporcionar una apariencia de vida familiar normal, lejos de las actividades criminales que dominaban su mundo profesional. Sin embargo, la dinámica familiar de los Genovese distaba mucho de ser normal. El matrimonio entre Anna y Vito se volvió cada vez más tenso, lo que condujo a un espectacular y peligroso divorcio en 1953. Anna testificó contra Vito durante el proceso de divorcio, solicitando una pensión alimenticia de $350 semanales por crueldad extrema, una medida poco común y audaz para una esposa de un mafioso que ponía en peligro su vida. Este testimonio no tenía precedentes en el mundo del crimen organizado, donde la lealtad familiar se consideraba sagrada, y romper la omertá, el código del silencio, podía acarrear la muerte. La disposición de Anna a hablar públicamente sobre las actividades de Vito puso de manifiesto su feroz independencia y contribuyó a la condena de Vito en 1959 por tráfico de drogas. El momento más documentado de la vida adulta de Marie llegó en un momento de gran tristeza. Marie estuvo presente en la muerte de su madre el 19 de enero de 1982, en el Hospital St. Vincent de Nueva York. Anna murió de un derrame cerebral a los 77 años, rodeada de Marie, su nieta Mia, hija de Marie, y la amante de Anna, Jackie. Este acontecimiento subraya la estrecha relación de Marie con su madre, a pesar de las complejidades de su historia familiar. A diferencia de las otras hijas de nuestra historia, Marie eligió un camino de total privacidad. No buscó la atención del público y no se sabe que haya estado involucrada en el crimen organizado ni en actividades públicas. Su vida contrasta fuertemente con la de su madre, quien ganó notoriedad por su audaz testimonio contra Vito y su destacado papel en la escena del entretenimiento de Nueva York. Que explora la vida de Anna Genovese, menciona a Marie de pasada, especialmente en el contexto de las relaciones familiares, pero no profundiza en su historia personal, lo que refuerza su carácter reservado. Este podcast, presentado por Jessica Bendinger y Michael Seligman, se centra en el papel de Anna como experta en clubes de drag queens y esposa de un mafioso, y proporciona contexto sobre el entorno en el que se crió Marie. Los esfuerzos por localizar a Marie a través de registros públicos y sitios web de genealogía han arrojado información limitada, más allá de las conexiones familiares básicas. Esta escasez de información sugiere que ella eligió deliberadamente vivir lejos de la atención pública, posiblemente para distanciarse de la notoriedad del legado criminal de su padrastro y de las dramáticas circunstancias que rodeaban la vida de su madre. La investigación indica que la vida de Marie Genovese estuvo marcada por los vínculos de su familia con el crimen organizado,
pero que, más allá de su nacimiento, el asesinato de su padre, su crianza por parte de Ana y Vito y su presencia en la muerte de Ana, permaneció en gran parte sin documentar. La falta de registros públicos adicionales puede reflejar su deseo de privacidad, una elección común entre las personas relacionadas con figuras notorias que desean evitar el escrutinio de los medios de comunicación y los peligros potenciales que conlleva la atención pública. Esto nos lleva al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla.